Imagina el sonido del viento golpeando contra un estandarte desgarrado. El amanecer apenas rompe el horizonte y, entre la luz anaranjada, una silueta emerge a caballo. La niebla se aparta como si temiera tocarle. Es Rodrigo Díaz de Vivar Anés, el hombre al que la historia llamará el Cid Campeador. Y hoy vas a adentrarte en su leyenda. No una historia dulce, no una fábula, sino la crónica de un guerrero que se ganó cada latido de eternidad con sangre, acero y voluntad. Nació cerca de Burgos, en Vivar, en una tierra que respiraba guerra, incluso en los días más tranquilos. España no era un país, sino un mosaico de reinos divididos, rivales, tensos como arcos a punto de disparar. Desde pequeño, Rodrigo aprendió que la lealtad podía salvarte o condenarte. Aprendió que una espada era más sincera que un consejo de la corte. Y aprendió que el honor no era un adorno. Era un arma que podía pesar más que el acero. Su ascenso comenzó al lado de Sancho II, el rey que lo convirtió en su hombre de confianza. Rodrigo no solo era fuerte, era inteligente, estratégico y tenía una habilidad casi sobrenatural para leer el campo de batalla. Pronto se ganó el título de campeador, el que vence en combate singular. Ese título no era un regalo, era el resultado de enfrentar a los mejores guerreros enemigos y salir siempre victorioso. El pueblo empezaba a murmurar su nombre. Los enemigos lo respetaban, los aliados lo temían un poco. Y los reyes, bueno, para ellos, un hombre demasiado amado siempre es un problema. Cuando el rey Sancho fue asesinado, Rodrigo quedó atrapado en un laberinto político lleno de desconfianzas. Alfonso VI tomó el trono, pero el vínculo entre él y Rodrigo nunca fue limpio. Había sospechas, tensiones y heridas abiertas que nadie quería cerrar. Aún así, Rodrigo intentó servirle con la misma lealtad que había dado a Sancho. Sin embargo, la corte estaba llena de serpientes, intrigas, rumores, manipulaciones, y una acusación injusta fue suficiente para desterrarlo. Aquí es donde muchos habrían caído, donde un hombre normal habría bajado la cabeza y aceptado su destino, pero Rodrigo no. Para él, el exilio no fue un castigo, fue una oportunidad. Sin reino, sin protección, sin respaldo, empezó a construir algo mejor que cualquier título real, su propia gloria. Reunió a un pequeño grupo de leales, algunos cristianos, algunos musulmanes, hombres que no le seguían por obligación, sino por respeto, porque lo habían visto luchar, decidir, liderar, porque sabían que Rodrigo era un hombre que pagaba lo prometido, que valoraba la valentía, que trataba a sus soldados como hermanos y no como herramientas. En cada ciudad conquistada, en cada enemigo derrotado, la fama del Cid crecía. Su nombre cruzaba montañas, ríos, fronteras. Gobernantes de distintas religiones lo contrataron como general, como protector, como estratega, y donde quiera que iba, dejaba una huella imborrable. No luchaba por un rey, ni por una bandera, luchaba por su gente, por su honor, y por construir una leyenda que nadie pudiera borrar. Pero la prueba estaba aún por llegar: la conquista de Valencia, una ciudad rica, deseada por todos, protegida por murallas imponentes y ejércitos numerosos. Rodrigo sabía que tomarla no sería solo una victoria militar, sino un mensaje al mundo. Un mensaje que decía el exiliado: ahora es dueño de un reino. El sitio fue largo, brutal, agotador. Los defensores resistieron con fuerza. Los aliados dudaron, pero Rodrigo nunca perdió el control. Observaba cada movimiento enemigo, cada debilidad, cada momento en el que podía presionar. Su estrategia era impecable. Y finalmente, tras meses de tensión extrema, las puertas cayeron y Valencia se rindió ante él. En ese momento, Rodrigo dejó de ser solo un guerrero. Se convirtió en un gobernante, en un líder capaz de unir a cristianos y musulmanes bajo su mando. Administró la ciudad con una mezcla de justicia, pragmatismo y firmeza. Valencia prosperó en su gente, lo respetaba. Sus enemigos lo temían aún más, y su leyenda alcanzó un punto que pocos hombres de la historia han tocado en vida. Pero el destino siempre guarda un giro final. Rodrigo enfermó gravemente.
Su cuerpo, después de tantos años de batallas y cargas, empezó a ceder. Sabía que el final se acercaba, pero también sabía que su ciudad, su gente y su legado estaban en peligro. La amenaza almorávide se acercaba con un ejército colosal, y muchos pensaron que, sin el Cid, Valencia caería sin remedio. Pero aquí nace el mito. Aquí se crea la escena que cruzó siglos enteros hasta llegar a nosotros. Su esposa, Jimena, y sus hombres tomaron su cuerpo ya sin vida. Lo armaron con su armadura resplandeciente, lo montaron sobre su caballo Babieca y lo colocaron al frente de sus tropas. Nadie debía saber que el Cid había muerto, y así, guiados por el hombre que seguían incluso más allá de la muerte, los soldados salieron a la batalla. Los almorávides, al ver la figura imponente del campeador avanzando hacia ellos, retrocedieron, aterrados. El peso psicológico de enfrentarse a una leyenda los quebró y la ciudad se salvó por un guerrero que ya no respiraba. Esa escena no solo alimentó la historia, alimentó el mito, porque Rodrigo Díaz de Vivar no fue un héroe perfecto, no fue un santo, no fue un símbolo inventado por poetas. Fue un hombre real, complejo, feroz, leal, capaz de inspirar lo imposible, incluso después de la muerte. Su vida es una prueba de que la grandeza no nace de privilegios, sino del coraje de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo intenta aplastarte. Hoy, siglos después, su nombre sigue resonando como una campana de acero. El Cid campeador, el hombre que venció batallas, conquistó ciudades, sobrevivió a reyes, atravesó el exilio, unió culturas y cuya leyenda se niega a morir. Porque hay historias que simplemente nacen para ser eternas. Suscríbete y dale like para más historias curiosas épicas. Déjanos un comentario para saber qué historia te gustaría ver.